Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes nuevamente, aunque sea por estas redes sociales. Es lo que nos toca en este tiempo, justamente. Pero gracias a Dios que tenemos estas posibilidades de hacerlo. Agradezco a Luis y a Juan que me invitaron para dar una palabra. Una de las cosas que quería compartirles, Luis compartió el domingo pasado un desafío extremo. ¿Y cuál es el desafío? Y me encantó todo lo que desarrolló, que están para realizar entre ustedes, entre los hermanos, entre nosotros, digamos. Me cuento con ustedes. Así que me agrada mucho, pero quiero compartirles algo para que estemos pensando que esto no es una cuestión que sale ahora, sino que esto está o nace en el corazón de Dios. ¿Por qué quiero decir esto, que nace en el corazón de Dios? Porque es Dios que propuso en su corazón de alcanzar a todos los hombres para que sean salvos. Y para que esto suceda, entonces constituyó o armó, hizo su iglesia, de la cual le dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, quiero tomar dos aspectos. Cuando Jesús comienza su ministerio, allí lo encontramos en Marcos 1, 14 y 15, un pasaje muy conocido que dice: cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Y arrepiéntanse y reciban este evangelio. Ahora, ¿qué es evangelio? Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, esto es lo que Jesús vino a traer. Y es notable, me llamó la atención cuando leía este pasaje, y después cuando leía Mateo 28, una hoja de un lado y una de otro, el comienzo y el final del ministerio de Jesús. En el comienzo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y después en Mateo 28, del versículo 18 al 20, dice: toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? Todas las naciones. Así que lo propuesto de extender el reino, de evangelizar, no es una idea, no es un deseo de los pastores, está en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios. Tampoco nace cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, sino en la eternidad. Dios propuso en su corazón de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ahora, ¿cómo es esa familia? ¿Cómo se forma esa familia? ¿Quién la hace? ¿Quién predica? ¿Quién sale a predicar la palabra para que esa familia se forme? La iglesia. Por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, esas buenas noticias, no puede darlo nadie, cualquiera, no cualquiera, sino alguien que realmente haya nacido de nuevo. Por eso Jesús, cuando va a ser ascendido al cielo, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y cuando está con ellos allí le dice: bueno, toda potestad me ha sido dado, así que yo los comisiono
para que hagan esto. En el capítulo 17 de Juan, allí el apóstol Juan escribe cuando Jesús, en la oración de Jesús, y Jesús dice: Padre, los que me diste son tuyos, y yo los he dado tu palabra y los he enviado. Y no es solamente a los discípulos de Jesús o los apóstoles, sino eso tiene que ver también con nosotros. No se detenía Jesús allí, porque dice, para que no oro solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Así que esto es un mandamiento, no es un deseo de los pastores, es de parte del corazón de Dios. Es importante entender que Dios te eligió para hacer algo no común, no sencillo, no simple. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice que Dios nos envía a nosotros para reconciliar al mundo en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Pero es maravilloso pensar en esto. Dios dice así, dice que Él nos eligió, nos constituyó. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es maravilloso. Es decir, Dios te eligió. Dios te escogió. ¿Para qué? Para establecer la reconciliación. ¿Para quién? ¿Con quién? Con todos los que tenés alrededor tuyo. La iglesia que Jesús propuso en su corazón, una iglesia potencial, diríamos así. Potencial es algo que no es, pero va a ser. Algo que no es, pero que puedo visualizar que va a ser. Ahora, es importante que esto comience a visualizarlo en tu corazón. ¿Saben cómo es? Claro, esto no sale de la nada. Entonces, volvemos a Jesús. Jesús, dije allí en Marcos 1, dice que cuando Él salió y dijo: el reino de los cielos se ha acercado o ha llegado, pero previamente a esto Jesús fue bautizado, y luego de bautizado dice la palabra que recibió el Espíritu Santo, y después allí en Lucas 4 dice que Él fue lleno del Espíritu al desierto. ¿Y qué fue a hacer al desierto? En el desierto Él estuvo 40 días sin comer, ayuno, oración y ayuno. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno y la oración no es para hacer un trueque con Dios, es para buscar la dirección de Dios, y es esto lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús volvió del desierto, dice en el versículo 14 de Lucas 4, dice: en el poder del Espíritu. Entonces es necesario. Hermanos, no es simple predicar el Evangelio. No es una cosa sino más. No es que digo y hablo de Jesús. No, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Pero es necesario buscar la dirección de Dios. Es necesario entrar tiempo en oración. Cuando le escuchaba a Luis el domingo pasado hablar de los grupos de 3 para juntarse a orar y a orar por alguien más, pero lo fundamental es estar de acuerdo. La palabra dice: si 2 se ponen de acuerdo, 2 nada más. Pero ya no es un grupito de 3. Entonces, si esos 3 se ponen de acuerdo en oración, ayuno, oración. El ayuno es encontrarse con Dios. Mire, es maravilloso. Si piensan en esto, cuando estoy orando, estoy entrando en la zona del cielo.
Es Dios donde está allí, porque cuando estoy orando, Dios me escucha. Y me tengo que poner en la brecha, en eso que Dios quiere hacer. Y cuando yo me pongo en ese lugar, Dios lo hace. Y entonces van a aparecer lo que yo siempre llamo Cornelios, esos hombres o mujeres que están buscando a Dios, pero no saben cómo, y el Señor te los va a traer. Los va a traer. Y entonces allí donde puedes hablarle de Jesucristo. Entonces primero de todo, es buscar la dirección de Dios. No se puede predicar el Evangelio si no tengo un encuentro con Cristo. Y un encuentro diario con Cristo. Y tener ese tiempo de oración, la palabra. Entonces es la palabra, la oración, el ayuno, fundamental. Y entonces allí vas a poder salir en el poder del Espíritu. Y vas a hacer lo que el Señor dice. Vayan y hagan discípulos. Y allí en el final de Marcos, cuando escribe y dice: a los que creen seguirán estas señales. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Liberarán a los endemoniados. Así que esto es posible. Esto es posible. ¿Saben por qué es posible? Porque me pongo bajo la cobertura del Espíritu Santo. Yo les animo a esto. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Antes de comenzar su ministerio y antes de comenzar estos grupos, o el grupito antes de salir a predicar, comiencen a orar, a ayunar, ponerse de acuerdo en ayunar y orar. Y allí el Señor va a extender y se van a maravillar de las cosas que Dios va a hacer. Y van a decir: el Señor me usa para esto. Liberar endemoniados, sanar enfermos. Esto es maravilloso. Maravilloso que lo puedas hacer. Quiero orar por ustedes. Deseo en mi corazón. Los amo a cada uno de ustedes. A través de Luis charlamos y conozco las necesidades de algunos de ustedes y oramos junto con Luis. Y así que quiero decirle que el Señor los ama mucho más y los quiere usar. Es maravilloso. Ponete en tu corazón, en tu mente, Dios me quiere usar, Dios me quiere usar. El Dios eterno, el Dios de la eternidad, el creador del cielo y la tierra, Él quiere usarte para extender su reino. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que tu gracia, el poder de tu Espíritu le cubra en cada hermano, pero cada familia. Señor, y haya un despertar. Señor, el buscarte en la oración y ser lleno del Espíritu va a brotar ese amor que está en tu corazón para salvar, para liberar a todos los hombres. Señor, lo que tú dijiste es: porque de tal manera amó Dios al mundo, también de esa manera va a brotar en cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego que así sea. Señor, y como dices también en tu palabra, tú quieres que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Señor, haz que cada uno de ellos, cada uno de mis hermanos, pueda conocer en profundidad tu amor para amar a los perdidos. Gracias, Señor. Amén. El Señor les bendice.